Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos estábamos en Adán. Esas son las malas noticias. Nacemos biológica, físicamente vivos, con vida de alma, vida biológica, vida física, pero espiritualmente muertos. Luego, en el momento que tenemos conciencia de Dios y se nos presenta el Evangelio, que eso puede ser 5, 7 años, 8 años, 10 años, 12 o 50, 60 años, porque hay gente que pasa toda la vida rechazando al mensaje de salvación. Pero en el momento que se presenta el mensaje de salvación y creen en el Señor Jesucristo y será salvo, tan simple como eso, sin adornos, sin añadiduras humanas, sin emocionalismo, en ese instante que decides creer que Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz, en ese instante vienes a ser una nueva criatura. Entonces, naces del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a partir de ese instante eres una nueva criatura. Pero luego que creemos en Cristo, que somos salvos, que somos santos, y esta palabra suena muy religiosa, y es que lamentablemente la religión se apoderó del término santo. Pero santo no significa que no cometes pecado. Santo significa que eres separado por Dios. Santo significa separado, hagios, perdón, porque jugios es hijo, hagios es separado, separado por Dios, para Dios, pero es Él quien te separa a partir del instante que ejecutas tu libre voluntad para creer en el mensaje de la salvación. Y de la misma forma, ese mensaje de salvación se convierte en efectivo en tu vida. De la misma forma, estar lleno del Espíritu Santo es una decisión, donde la libre voluntad del individuo se une a la soberanía de Dios, donde tú decides reconocer tus pecados en la intimidad de tu alma para estar blanco como la nieve. Y así de simple es Primera de Juan 1:9. Por eso es tan importante hacer uso de esta herramienta tan poderosa que Dios nos ha dispuesto en nuestras manos para que podamos decidir en qué momento deseamos estar en comunión con Dios. Es total libertad, libre albedrío. Entonces, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos breves instantes para continuar con este increíble tema de la gracia para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que lo vengas a hacer todo muy claro, a fin de que podamos glorificarte para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Bien, habíamos quedado en el punto letra M. Todo esto, obviamente, preparado por Dios, pero donde el coronel Robert B. Fink tomó los diferentes versículos que trataban sobre el tema de la gracia, los juntó, los analizó y los desglosó en diferentes puntos y subpuntos para que podamos comprenderlo más desglosadamente, con el griego y el hebreo como idiomas base, porque hay mucha más información en los idiomas originales, porque lamentablemente a lo largo de la historia se ha eh, torcido un poco los significados en las traducciones al castellano o a otros idiomas. Por eso es importante conocer los idiomas originales. Bien, comenzando entonces con el punto M, dice, nosotros somos creados una nueva especie espiritual. Israel es una nueva especie racial y fue creada cuando Abraham era de 99 años de edad. Recordemos que Abraham tenía 99 años y no había tenido descendencia con su esposa Sara. Y entonces Dios le dijo, tú serás padre de muchas naciones. Y era para ellos impresionante, increíble que algo así pudiera suceder, porque ya estaban muy adultos y Sara no había podido tener hijos. Sin embargo, Dios le hace la promesa y se la cumple. Y es increíble ver todo el desarrollo de la historia donde hoy en día millones y millones descienden de Abraham. Pero Israel fue una especie racial. De allí están los diferentes pueblos. No vamos a entrar en detalle, pero hay diferentes pueblos que son originarios de la raíz de Abraham.
luego nosotros somos una especie espiritual, porque no siendo herederos de las raíces abrahámicas, al momento de creer en Cristo formamos parte de la familia real, porque en ese entonces, en la antigüedad, Cristo no había sido glorificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No había sido glorificado porque no había ido a la cruz todavía. Entonces nosotros, en la edad de la iglesia, tenemos el privilegio de formar parte de la familia real. Esto es algo impresionante. Y en la medida que nosotros nos hacemos conscientes del increíble privilegio que tenemos, comenzamos a disfrutar de los regalos que Dios tiene para nosotros. Pero para eso hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Ayer conversaba con alguien al que le decía, a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Y lamentablemente no se entiende qué quiere decir. Creen en buena parte de las religiones que amar a Dios, sí, o mejor dicho, que le vengan a bien las cosas, es que no va a suceder nada malo. Aunque en realidad no existe tal cosa como algo malo. Cualquier circunstancia, por más difícil que sea, puede ser aprovechada para el crecimiento espiritual, para concentrarse en Dios, para crecer espiritualmente, para glorificar a Dios, haciendo uso de su palabra. Puede llegar a hacerse totalmente feliz en las peores circunstancias. Háblese de una enfermedad, de una crisis económica, de una guerra, de cualquiera de las peores situaciones, pueden utilizarse como recursos para alcanzar la máxima felicidad. De hecho, en las peores circunstancias es cuando se alcanza la mayor felicidad. Porque mientras estás disfrutando en la playa de un mojito, o de una Cuba Libre, o de una piña colada, no estás disfrutando realmente de la felicidad porque estás entreteniéndote. Y está bien, no hay nada de malo con eso. Pero no estás concentrado en Dios. Ahora, si puedes estar concentrado en Dios con una piña colada en un toldo en la playa, perfectamente. Es perfectamente válido. El asunto es que en las peores circunstancias es donde puedes concentrarte en Dios, estudiar, crecer espiritualmente y poner en práctica lo que estás conociendo. Aquí no estamos para que nos salga todo bien, según términos humanos. Aquí estamos para disfrutar de la adversidad concentrados en Dios. Porque la adversidad es inevitable, el estrés es opcional. Ahora, estar en las peores circunstancias y estar sin estrés es un máximo regalo, porque estás alcanzando la felicidad en medio de dificultades. Entonces no debemos ver las dificultades como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para ser felices. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Se está refiriendo, no es que las cosas no te van a salir mal en términos humanos, sino que incluso en las peores circunstancias puedes ser perfectamente feliz. El secreto de esa frase está en amar, porque si no amas a Dios, o sea, para amar a alguien o algo, o para amar a Dios, que debe ser nuestro principal amor, tienes que conocerle. No puedes amar a alguien sin conocerle. Por eso es tan falso que exista el amor a primera vista. El amor a primera vista no es más que atracción sexual o atracción física, pero no necesariamente es amor. Eso no es amor. Porque para amar a alguien tienes que conocerle. Puede ser que cuando conociste a tu pareja te llamó la atención físicamente, pero con el paso del tiempo en lo que se desarrolla la relación, comienzas a amar también sus defectos, sus reacciones, sus actitudes, valoras sus virtudes más que sus defectos y comienzas a desarrollar amor personal por esa persona. Pero definitivamente no puedes amar sin conocer a alguien. Entonces, para amar a Dios hay que conocerle y en la medida que vas conociendo y compruebas todo lo que Dios ha hecho por ti, es que logras desarrollar amor recíproco por Dios. Porque el primero nos amó, comienzas a entender cómo nos amó, por qué nos amó, todo lo que ha hecho por nosotros y comienzas a desarrollar amor por Él. Eso es amor recíproco. Entonces, en la medida que lo vas conociendo, comienzas a darte cuenta que las circunstancias no tienen nada que ver. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. ¿Por qué? Porque sirve para que crezcas espiritualmente y puedes utilizar esas circunstancias para crecer, para amarlo más, para ser feliz en medio de las circunstancias. Entonces, continuando con este tema, en el punto M, subpunto 1, nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si, en un condicional, alguien es
en Cristo, es decir, posicionalmente. Recordemos que una vez que creemos en Cristo, estamos posicionalmente con Él a la diestra de Dios Padre. Ya experiencialmente podemos ser un total fracaso, pero posicionalmente estamos allí sentados a la diestra de Dios Padre. Entonces, dice, de modo que sí, condicional, o sea, si creemos o no creemos, sí, y así es, en este caso, alguien es en Cristo, es decir, bautizado por el Espíritu, esa persona es una nueva criatura espiritual. Eso no significa que dejemos de pecar. Tenemos esta naturaleza de pecado hasta el día que dejemos el cuerpo. Entonces, mientras tanto, estaremos siempre pecando. Ahora, el problema está en qué tan rápido vuelves a estar en comunión con Dios. Y a la medida que va pasando el tiempo y vas creciendo espiritualmente, comienzas a pecar un poquito menos o eres más sofisticado. Pero seguiremos pecando porque estamos en esta naturaleza de pecado. Ahora, ya no tiene poder. Nosotros le cedemos el poder. Las cosas viejas pasaron, es decir, la posición en Adán, porque este término también estaba muy mal interpretado en las religiones, donde se dice que ya no cometes pecado. No, es que ya tú eres una nueva criatura, no cometes pecado. Falso, porque también nos dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no cometemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Estamos queriendo decir que nosotros no cometemos pecado y que no tenemos naturaleza de pecado. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque si decimos que no tenemos pecado o que no cometemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Cuando nos lo dice, aquí tienes 1 Juan 1:9 para que reconozcas tus pecados, es porque sabe que nosotros seguiremos pecando independientemente del tiempo que estemos aquí. Entonces, si decimos no, es que yo no miento, ya tienes que citar un pecado porque obviamente estás mintiendo. Entonces, para que lo tengamos claro y nos relajemos, que entendamos que somos defectuosos, no hay nada malo en eso, en reconocer que somos defectuosos. En la medida que reconocemos que somos defectuosos, tenemos la posibilidad de reconocer los pecados ante Dios. Porque si decimos que no cometemos pecados, somos sumamente arrogantes y estamos colocándonos en una posición tan grande, tan superior como Dios. Entonces estamos cometiendo el mismo pecado de Satanás. Vuelvo a leer este versículo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguien es en Cristo, y así es, esa persona es una nueva criatura espiritual. Las cosas viejas, es decir, la posición en Adán, han perdido su valor, su poder. La naturaleza del pecado ha perdido su poder. Y aquí nuevas cosas han venido a ser. Es decir, el plan protocolo de Dios y todos los activos invisibles. Nosotros tenemos, una vez que creemos en Cristo y crecemos espiritualmente, tenemos el potencial de cobrar la parte de la herencia aquí en la tierra. Pero no necesariamente tiene que venir acompañado de un Lamborghini. Y es perfecto que venga con un Lamborghini, ¿cómo no? Pero donde realmente las bendiciones que nos interesan son las bendiciones espirituales. Son aquellas bendiciones como por ejemplo tener paz en medio de la increíble, terrible circunstancia que la vida nos pueda poner. Así que no pongamos tamaño a la adversidad porque puede ser la más grande y aún así puedes estar perfectamente feliz. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en un quirófano y enfrentarnos a una cirugía que puede ser muy peligrosa y podamos dejar el cuerpo en ese instante, o que hemos sido víctimas de secuestro con una pistola en la cabeza por mano de un par de delincuentes que quieren quitarte la vida, pues nada escapa del control divino. Todo está bajo decisión de Dios, directa de Dios, voluntad directa de Dios o permisiva de Dios. Es decir, no nos alarmemos por algo como eso. Nadie puede quitarnos la vida. Aunque el individuo dispare, si es el momento para que te vayas con él y Dios quiere que así sea, así será. Pero si el individuo dispara y Dios no quiere, no será. De alguna forma Dios lo hace. Entonces no nos alarmemos por una situación de secuestro o de una operación delicada. Podemos disfrutar de cada instante para confiar en Dios. Ahora, si tú estás en una situación de estrés por algo simple, como que te digo yo, una crisis económica y que no tienes dinero para pagar el alquiler y te desespera, es porque estás demostrando que no conoces a Dios, que no confías en Él.
Le está diciendo, padre, quítate un momentico de aquí que no me interesa tu solución, me interesan las mías. Estás desaprovechando la oportunidad de ser testigo de Dios en contra de Satanás en el juicio. Estás perdiendo la oportunidad. Relájate, disfruta la oportunidad que tengas para descansar en el plan de Dios. Entonces, continuando aquí con el estudio. Las nuevas cosas son parte de las cosas que recibimos al instante de creer en Cristo. Las nuevas cosas incluyen, punto A, el bautismo del Espíritu. Ahora, recientemente un caballero católico me preguntó que si yo había sido bautizado. Claro, lo que pasa es que lamentablemente el concepto de bautismo lo tienen como un ritual religioso en el que colocan agua, bien sea un bebé, en la religión romana, que le agregan agua a un bebé, a quien ni siquiera le preguntaron si quería ser bautizado. O a un individuo adulto, el que le echan, lo sumergen al agua con ropas blancas, y casi lo ahogan. No están entendiendo muchas veces lo que significa eso. No hace falta ningún baño de agua. Sale más limpio, pero eso no tiene nada que ver con el verdadero acto del bautismo. El bautismo es la identificación con la obra de Cristo en la cruz, de la muerte, la sepultura y la resurrección. Y era un método para enseñar lo que sucedería al instante de que creyéramos en Cristo, de lo que sucedería en la cruz. Estamos siendo identificados con la obra de Cristo en la cruz. Entonces no hace falta ningún ritual de agua. Eso era simplemente una representación para enseñar. Entonces, eres bautizado en el Espíritu en el instante en el que crees en Cristo. Y es impresionante que no tengamos que hacer absolutamente nada. Que no tengamos y necesitemos representantes ante Dios. Sacerdotes y locales, que unos muy, muy bonitos, como no, con arquitectura y escultura muy impresionantes y obras de arte muy bonitas, pero no son más que eso. Particularmente a mí me atrae mucho la arquitectura grecorromana, de la religión romana. Me parece muy interesante las obras y las pinturas y la arquitectura y las esculturas que se encuentran adentro, pero nada más me da lo mismo ir a ver una obra de una religión católica, la iglesia católica, o ir a un museo a ver una obra de Picasso. Me parece una expresión artística, pero nada más, no tiene nada que ver con Dios, y mucho menos si te tienen que cobrar cada rato para entrar a algún templo de esos a conocer la arquitectura. Absurdo también. Bien, continuando con ese tema. El plan protocolo de Dios, formamos parte de toda esta estructura increíble que significa el plan de Dios. Pero entonces ese plan lleva un protocolo que cita tu pecado, está lleno del Espíritu, descansa en la doctrina, concéntrate en conocer a Dios y ahí vamos directo al crecimiento espiritual. Sentido personal de destino. Ya sabes a dónde irás una vez que dejes el cuerpo. Y entonces comienzas a crecer espiritualmente. Descansa en lo metabolizado, en la doctrina. Y comienzas a desarrollar amor por Dios, amor recíproco por Dios. Comienzas a desarrollar amor impersonal por el género humano. Comienzas a concentrarte en la persona de Jesucristo. Y entonces puedes llegar a amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y todas las cosas incluye incluso tu pareja. Eso incluye a tu familia, a tus hijos, todas las cosas. Entonces, continuando con ese tema, el factor único de igualdad en el plan protocolo de Dios. Somos iguales en oportunidad y en privilegio. No tenemos igualdad desde el punto de vista de que todos somos iguales. Es falso, eso es socialismo, y el socialismo es satánico, porque nosotros somos incapaces de proveer una igualdad social. Es imposible. Unos somos más brutos, otros son más inteligentes, otros somos más guapos, más feos, más gordos, más flacos. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que todos tenemos la oportunidad, la misma oportunidad y el mismo privilegio. Y entonces no podemos impresionarnos por títulos académicos o por quien tiene más dinero.
sino que todos tenemos la misma oportunidad de creer en Cristo y de crecer a la cima. Como también puede ser que un individuo con los mayores títulos universitarios y los mayores recursos económicos es negativo, o el individuo que es un campesino, que no sabe leer y escribir, resulta que es positivo la palabra de Dios y cree en Cristo y llega a la máxima cima y es perfectamente feliz arando la tierra. Entonces no tiene nada que ver con eso. Nuestro portafolio de activos invisibles. ¿Qué significa esto? Tenemos desde la eternidad pasada depositado una serie de beneficios en fideicomiso. Para los que no están familiarizados con el término fideicomiso, es donde el fideicomisario, el fiduciario, o sea, no lo manejo al 100%, pero donde se deposita una riqueza a nombre de alguien y hay un intermediario que es quien se encarga de administrar el fideicomiso. Entonces, si cumples con los ciertos requisitos que te exige quien depositó las riquezas, entonces puedes cobrarlo. Y eso es lo que nosotros estamos recibiendo acá. En la medida que crecemos espiritualmente, podemos ir cobrando el fideicomiso que ha sido depositado para nuestro beneficio en la medida que vayamos creciendo espiritualmente. Y esos beneficios, como siempre les menciono, pueden venir acompañados de beneficios materiales, pero el principal beneficio es el espiritual, aquel que tenemos al alcanzar la felicidad por medio de descansar en Dios. Pero para poder descansar en Dios tenemos que conocerle. Bueno, y continuando, nuestra comisión real única, tenemos un trabajo, digámoslo así, una misión, una comisión especial cada uno de nosotros, y es crecer hasta la máxima cima para ser testigos a favor de la fiscalía o de la defensa. Pero de todo modo, todo ha sido provisto por Dios. Dios lo sabe desde la eternidad pasada, cómo vamos a crecer espiritualmente, qué tanto vamos a crecer o qué tanto no vamos a crecer espiritualmente. Y aún así, Satanás es vencido y es condenado para toda la eternidad. Este pobre perdedor de Satanás está condenado porque Cristo ya triunfó en la cruz. E independientemente de los fracasados que podamos llegar a ser como miembros de la familia real, ya todo está provisto y está resuelto a partir del instante que Cristo cumplió con su cometido de pagar todos los pecados del género humano en la cruz. Entonces, continuando con nuestro estudio. La doctrina misterio de la edad de la iglesia. Y como he mencionado anteriormente, la misterio es un mysterium, era un léxico, un lenguaje, un vocabulario, un código secreto de comunicación entre los miembros de una cofradía, de una hermandad secreta, donde solo los miembros entendían cuál era el código de comunicación. Y nosotros tenemos un código de comunicación que es por medio del Espíritu Santo. Porque cuando le hablas a un muerto espiritual, y eso puede ser un no creyente o un creyente que actúa bajo la energía de la carne, ese individuo no entiende nada que le podamos decir. Al no creyente lo único que podemos expresarle es: cree en Cristo y será salvo. Dios se hizo hombre para morir por todo el género humano, para que vengamos a ser salvos. Lo único que podemos decirle: cree en Cristo y será salvo. Porque de lo contrario el individuo no va a entender, no hace falta que le expliquemos términos teológicos o términos en griego, nada de eso. Porque el individuo simplemente va a rechazar, porque está muerto, no entiende absolutamente nada. Y el cristiano, que estando muerto temporalmente, que es arrogante, el individuo no va a comprender nada de lo que podamos decirle. Lo único que podemos decirle es que Dios murió por ti en la cruz. Cristo murió por ti en la cruz y quizás una que otra cosa. Si el individuo percibe y es positivo, va a pedir más y más información. Entonces es cuestión de relajarnos también, no sentirnos en la obligación de argumentar con terminología teológica para tratar de hacerle entender algo que definitivamente no va a entender porque el individuo está muerto espiritualmente. Al creyente que está muerto espiritualmente, temporalmente, se le puede decir: mira, tan sencillo como cita tu pecado y estás en comunión con Dios. Así de simple. Y yo he visto gente que es perfectamente positiva, pero no está expuesta a la información. Y cuando le dices: mira, tan sencillo como citar tu pecado, y de inmediato lo captan. El individuo positivo se le nota en la mirada, en el tono de voz.
como igualmente me han preguntado, en una oportunidad me preguntaron, ¿y qué tengo que hacer para ser bautizada? ¿O qué tengo que hacer para ser cristiana? ¿O qué tengo que hacer para...? Porque se ha creído, en todo momento se ha enseñado que nosotros debemos hacer algo, que parte del plan de Dios depende de lo que nosotros hagamos, cuando en realidad esto es de total libertad y no tenemos que hacer nada. Yo creo que una de las cosas más difíciles para el miembro de la familia real es entender que no debemos hacer nada, solo estar dispuestos a crecer espiritualmente, dispuestos a conocerlo. Pero eso es nada, no tenemos que hacer sino coman y beban, no dice la palabra de Dios. Coman y beban, ¿por qué? Porque el mérito no está en comer y beber, el mérito está en quien sirve el alimento, quien pone el alimento, que en este caso es Dios. El comunicador solamente lo pone en la mesa, pero el individuo simplemente lo que hace es comer, y eso se compara en la Biblia, el comer y beber, porque precisamente no existe mérito ni esfuerzo en quien come, solamente deglutir, y de eso se trata. Nosotros estamos aquí para poder disfrutar del manjar que se nos pone en la mesa, que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros no tenemos más que disfrutar de todo esto. Entonces, la doctrina misterio es ese lenguaje donde solamente el individuo que está en la llenura del Espíritu Santo puede entender el fenómeno espiritual. Pero para eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo y para eso tiene que citar su pecado. Por eso es la doctrina misterio de la edad de la iglesia. Y la edad de la iglesia es fantástica porque pertenecemos a la dispensación más increíble que ha existido en la historia, donde no existe, y si ese misterio, porque no había ninguna profecía en el Antiguo Testamento y en la Biblia no existe ninguna profecía sobre toda esta edad, sobre la dispensación de la iglesia. No hay nada escrito en la palabra de Dios que hable sobre la dispensación de la iglesia. Y por eso grupos judíos no entienden y no creen en la edad de la iglesia. Siguen esperando el Mesías y no entienden que ya estuvo aquí. Y de hecho, ya hay una tendencia creciente de judeos cristianos, judíos que entienden el cristianismo, que creen en Cristo. Y lo veremos más adelante a más profundidad cuando lleguemos al estudio de lo que es el milenio y las dispensaciones. Y bueno, vendrá luego la tribulación y todo aquello, pero todavía no viene el fin del mundo, así que no nos preocupemos por la Tercera Guerra Mundial porque el fin del mundo no viene todavía, a menos que hoy exista el rapto y millones y millones y millones de miembros de la familia real desaparezcamos de inmediato. Y entonces, aunque a mí se me antoja ver la Tercera Guerra Mundial, sería una oportunidad increíble de practicar la palabra de Dios y de predicarla. Bien, continuando con esto que me emocionó. La doctrina misterio, entonces, es porque no existe ninguna profecía en la antigüedad sobre la iglesia y donde el miembro de la familia real entiende el fenómeno espiritual porque tiene un espíritu humano con el que puede entender la palabra de Dios, siempre y cuando esté en la llenura del Espíritu Santo. La habitación de los tres miembros de la Trinidad. Qué cosa más impresionante que nosotros podamos ser habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que en nuestro cuerpo se crea, se edifica un templo. Y esto hace referencia al templo que existía en la antigüedad, el lugar santo y el lugar santísimo, que era aquel en el que el sacerdote hacía sacrificios por todo el pueblo una vez al año para poder acercarse al lugar santísimo y comunicarse directamente con Dios. Pero él tenía que hacer primero sacrificio por él y luego por el pueblo. Y acercarse al lugar santísimo, la gloria Shekinah o Shekinah, que era donde se encontraba el arca del pacto y donde él se comunicaba con Dios. Pero, y de hecho, que lo veremos también en alguna oportunidad, si es que Dios nos da tiempo para poder enseñar todo, el templo tenía unas especificaciones técnicas, métricas, de materiales muy específicas que representaban a la deidad de Jesucristo y a la humanidad de Jesucristo. Entonces, había unas cortinas, digámoslo así,
el velo del templo, que era de unas telas muy grandes, de un color muy específico, donde fueron rasgadas al momento de que Cristo pagó todos los pecados en la cruz, para simbolizar, representar que ya el templo, que era físico y que era construido por hombres, con unas directrices muy específicas de parte de Dios, pero que ese templo físico no era más que una representación de lo que sucedería en la cruz, y que era una representación de Cristo como la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera, pero que ese templo físico ya, ese velo había sido roto para brindar el acceso a todo aquel que cree en Cristo. Y en nuestra alma se edificara el templo del Espíritu, el templo donde somos habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y donde ese sumo sacerdote, que era representado por la familia de Leví, vestido con unas vestiduras púrpuras, ya nosotros, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y es ahí una analogía impresionante y maravillosa sobre el color de la tinta, de las vestiduras, el color púrpura y de dónde salía la tinta. Bueno, yo creo que ya lo expliqué en una clase hace mucho tiempo, donde ese color púrpura era producto de una especie de gusano que se machacaba con fuerza hasta soltar ese tinte, y con ese tinte se teñía las telas del sumo sacerdote. Cristo es machacado, y de hecho nos lo dice: soy como gusano, porque se está refiriendo a que ese gusano es machacado por nuestras iniquidades, para que las ropas del Cordero púrpura, sumo sacerdote, fuese vestido, para que nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, y no necesitamos intermediario humano. No existe tal cosa como un sacerdote o un papa o una virgen que es intermediaria entre Dios y los hombres. Eso es satánico, con todo el respeto que se merece la Madre de nuestro Señor, pero no hay tal cosa como que intermedia entre nosotros, entre Dios y los hombres, cuando el único intermediario nos lo dice claramente, que es Cristo. Y nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos directamente con el Padre, solo porque simplemente nuestro Señor ya lo hizo todo en la cruz, y porque simplemente citamos nuestro pecado y nos comunicamos con el Padre. Y es impresionante el privilegio que tenemos de estar habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde el templo físico no tiene nada que ver, porque esa es otra cosa. Es que somos templo del Espíritu, por eso no tomo café. Somos templo del Espíritu y por eso no fumo. No, ya va, momento. Entonces no deberías tomar Coca-Cola, comer caramelos, comer grasas, comer, que tengo mi concepto muy personal sobre las grasas. Eso es otro tema. O no deberías preocuparte, o no deberías, porque todo afecta el cuerpo. Entonces, pero no se está refiriendo a eso, es el alma. Y aquí habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces es un privilegio impresionante que tenemos, para que entendamos quiénes somos para Dios, y no que nos veamos como somos para los demás. Porque ante los demás podemos ser un total fracaso, pero como hombres y mujeres de Dios, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, que crecen hasta la cima, Dios nos ve de forma perfecta. De hecho, hasta el individuo cristiano más fracasado, Dios lo ve de manera perfecta. Que lo castigue por fracaso, pero Dios lo ve de manera perfecta, porque ve la rectitud de su Hijo imputada en él. Eso es un privilegio impresionante. Entonces, de allí pasamos a que la disponibilidad única del poder divino. Tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, todo el poder que Cristo tuvo en la cruz, a fin de que podamos glorificarlo como tiene que ser, a fin de que podamos enfrentarnos a la peor de las crisis y circunstancias con el poder que tuvo Cristo, de no permitir que las situaciones nos invadan, nos dobleguen, nos venzan. Puede ser que nos caigamos, nos tropecemos, eso lo haremos siempre. Vamos a tropezarnos, pero que tan rápido nos levantamos, ahí está el secreto. Aprovechando la peor de las circunstancias para concentrarnos en Cristo y crecer hasta la cima. La dispensación de la no profecía, sino de tendencias históricas. Nos encontramos en una dispensación donde no hay profecías, donde no existe ninguna evidencia bíblica de lo que sucedería durante la edad de la iglesia. Por eso se le llama misterio. Ahí, si buscamos en la Biblia, no existe ninguna etapa de
en la Biblia en la que se hable de esta edad de la iglesia. Por eso es la edad del misterio. Y es que ahí está el genio de Dios creando una dispensación en la que no había ninguna profecía, donde para los judíos nosotros somos gentiles, pero donde Cristo nos dice que aquí hay los miembros de la familia real por creer en Cristo. Para los judíos no existe tal cosa como que nosotros podamos ser familia real, pero ese es el privilegio que tenemos. Aunque no tengamos o no seamos de la descendencia de Abraham, no seamos físicamente de la descendencia de Abraham, de judío, nosotros somos familia real por el hecho de creer en Cristo. Y también nos dice en primera de Juan 1:12, en Juan 1:12, más a los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo de Israel no le recibió como el Mesías. Y nosotros tenemos la libertad y la oportunidad ahora, gracias a eso, de creer en Cristo y ser parte de la familia real de Dios. Eso es un privilegio impresionante. Pero no existían profecías en el Antiguo Testamento sobre lo que sucedería durante esta fase. Y todavía los judíos tendrán durante esos 7 años de tribulación, una vez que ocurra el rapto, tendrán la oportunidad de venir a creer en Cristo. Y surgirán los 144,000 pastores judíos que van a predicarle a los que queden acá, ven a creer en Cristo. Cree en Cristo y será salvo durante esos 7 años, que va a ser terrible. Pero tienen esos 7 años reservados allí que Cristo les está reservando para que cuando ellos cuando estén en esa oportunidad tengan valga la redundancia, la oportunidad de creer en Cristo. Bien, continuando con nuestro punto 2. En Gálatas 6:15 nos dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada. Porque, bien, vamos a entender un poquito lo que es el concepto de la circuncisión. Era una orden que Dios le dio al pueblo de Israel, a los judíos, en el Antiguo Testamento. Volvamos a que esto no nos corresponde a nosotros como miembros de la familia real, ni para la edad de la iglesia. La circuncisión era un recordatorio. Al 8º día debían extraer el prepucio, amputar el prepucio del bebé, a fin de que una vez que ese niño fuese creciendo, se diera cuenta que era una promesa. Cada vez que orinase, se recordaría la promesa de Dios, desde ese niño hasta que llegase adulto, por supuesto, un recordatorio de la promesa de Dios al pueblo de Israel. Pero realmente, desde el punto de vista espiritual, no tiene ninguna validez, no tiene ningún peso, no tiene ninguna importancia. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, para los que no están amputados del pellejito, son nada sino una criatura nueva. Es decir, la obra de Dios por nosotros, la vida eterna, la rectitud de Dios imputada, herederos de Dios y coherederos del Hijo de Dios, sacerdotes, elección divina, destino divino. Es decir, nosotros estemos circuncidados o no estemos circuncidados no tiene nada que ver, sino la promesa que Dios nos ha hecho desde el punto de vista espiritual de lo que vamos a recibir por el hecho de haber creído en Cristo. Y que podemos ir recibiendo en la medida de que vayamos creciendo espiritualmente. Pero lo mayor que podemos recibir es el hecho de estar descansando en el plan de Dios durante el tiempo que estamos aquí. Entonces, continuando con nuestro estudio. En el subpunto N, dice, nosotros entramos a una nueva familia real, a la familia real de Dios. N, subpunto 1, dice, basado en 3 títulos reales de su majestad nuestro Señor. 1.a dice, el primer título real de nuestro Señor su título real es de Hijo de Dios y su familia real es Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Dice en Romanos 1.3, en su primera parte, acerca de su Hijo. El segundo título real es de realeza humana. Su título real es Hijo de David, porque por la descendencia de David vino José y María. Entonces tienen descendencia real. Esa es el título humano de Cristo. Es hijo de David y su familia real es la dinastía de David. En Romanos 1, en 3, en su parte B dice, quien nació de la descendencia de David según la carne, la unión hipostática, para que entendamos que él era realeza humana también, de la descendencia de David. Por esa razón es que
tanto David como tanto José como María fueron elegidos porque precisamente venían de la realeza de David, de la familia de David, de la descendencia de David, para que entonces venga, para que no dijese, no, es que él no era de la realeza, claro que era de la realeza humana, donde entonces vino, por supuesto, la unión hipostática. Hipostasis, deidad indisminuida y humanidad verdadera. El tercer título real de su majestad, nuestro Señor, y lamentablemente el término Señor ha perdido mucho sentido, porque hoy en día se le dice Señor a quien sea, cuando el Señor es como amo, como realeza, y lo vemos en la Biblia, en la Escritura, podemos ver cuando la diferencia entre cuando alguien le llama curios, es decir, Señor, a cuando le llama rabí. Rabí es maestro, es decir, reconocer que tiene algún conocimiento de la Escritura, a cuando alguien le llama curios, que es decir, Señor, lo está reconociendo como amo, como rey, como deidad. Y ahí la diferencia entre uno de los ladrones, porque no hay tal cosa como ladrón bueno y ladrón malo, cuando uno de los ladrones le dice, curios, y entonces Cristo le responde, de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bájate, a penitencia, diezma, arrodíllate, bautízate, no, y mañana estarás conmigo en el paraíso, de inmediato. Así de sencillo es para nosotros, porque Cristo lo pagó absolutamente todo. El precio más caro que puede suceder en el universo es que Dios reciba toda la inmundicia de cada uno de nosotros. Continuando entonces con nuestro estudio. Quien nació de la descendencia de David según la carne. El tercer título real de su majestad es nuestro Señor, es su victoria estratégica en la dispensación de la unión hipostática. Su título real es Rey de Reyes, Señor de Señores, la estrella brillante de la mañana. Su familia real es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora escrituras que confirman esto. En 1 Timoteo 6:15 nos dice que Él, Dios Padre, traerá a su debido tiempo el digno de alabanza y glorificación, es decir, a Jesucristo, y solo soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recordemos que Rey de Reyes y Señor de Señores era un título militar, es decir, el que gobierna porque venció en el campo de batalla. No es el Señor de la paz, no es el Señor de la misericordia, aunque claro que lo es, porque Cristo trae paz en cuanto a la relación armoniosa con Dios Padre. Él viene a eliminar la barrera. Pero no está hablando de la paz que la gente cree, no está hablando de la paz sin conflictos militares, no está hablando de la paz como la ONU, Naciones Unidas, y la OTAN y todos estos organismos internacionales satánicos consideran que no habrá un disparo, ¿no? Está hablando de la reconciliación con Dios. Entonces, pero ese es nuestro Padre es Jehová de los ejércitos. Y Él viene luego en su segunda venida con espada, a acabar con todos sus enemigos. Él no viene a traer abracitos y besitos, para que no nos alarmemos cuando veamos una posibilidad de guerra y andemos como gallinas sin cabeza corriendo de un lado para otro desesperados. Entonces, continuando con esto, que Él, Dios Padre, traerá a su debido tiempo el digno de alabanza y glorificación, que es Jesucristo, y solo soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, título militar de guerra. Y en 1 Timoteo 1:17 nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el que nadie ha visto a Dios Padre, a la primera persona de la Trinidad, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento alguien veía a Dios, estaba viendo a Jesucristo, a Dios Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Cuando desde el Edén, Adán e Isha se presentaban a estudiar con Jehová, se le presentaban en el fresco de la tarde a enseñarles la palabra de Dios, ellos estaban en presencia de Jesucristo. Cuando se le presentan a Manoa y a su mujer, el ángel de Jehová, para decirle que un hijo va a tener, que fue Sansón,
que es un tipo de Cristo, es decir, una expresión similar a Cristo, como representación, pues, ellos ven es a Jesucristo, porque Manoah le dice a su mujer, pereceremos, porque nadie ve a Dios y vive. Entonces, ¿a quién vieron? A Jesucristo. Cuando Jacob lucha en la montaña de Peniel toda la noche, este, porque no quiere que el ángel que se vaya sin bendecirle, y el ángel le golpea con la vara en la cadera, y a partir de allí en la montaña, el monte ya comenzó a llamarse Peniel, que significa algo así como cadera descoyuntada. Entonces dice, a partir de ahora, porque Jacob significa mentiroso, a partir de ahora te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Es decir, Jacob luchó toda la noche con Cristo, no con un ángel cualquiera. Entonces, para que entendamos todas las veces que sale el ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesucristo. Y que entendamos que Cristo apareció innumerables de veces en el Antiguo Testamento antes de la encarnación. Solo que en ese entonces no se le conocía como, se le conocía como el ángel del Señor o de muchas otras formas, pero no como Jesucristo. Pero ahí, desde el principio, estuvo presentándose nuestro Señor. Para que entendamos que no es un simple hombre que tiene conocimiento de la palabra de Dios y lo veamos como lo que realmente es, como Dios hecho hombre y que estuvo desde aquí, desde millones y millones, por la eternidad pasada, mejor dicho. Entonces, continuando con nuestro estudio, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. O sea, el título de la victoria estratégica en la cruz. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, fíjense de nuevo, estamos hablando de que es Rey de reyes y Señor de señores. Es el título de la victoria en el campo de batalla. Y Dios no es un Dios de armonía, de tomarse todo de la manito. No, es de guerra. Para que no nos sorprendamos por las muertes que existen en la guerra. Y lo podemos ver constantemente, con solo encender las noticias nos damos cuenta. Que si la guerra en Gaza, que si todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, la guerra de Ucrania, lo que sucede entre China y Taiwán, lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, los atentados terroristas en diferentes países. O sea, para que entendamos que las posibilidades de guerra son permanentes, solo que siempre han existido, pero solamente ahora nos enteramos mucho más rápido por el Internet, pero siempre han existido. Que hayan algunas posibilidades más beligerantes unas temporadas que otras, es cierto. Como puede ser que no venga nada, no termine nada todo esto. O puede ser que sí, pero no nos alarmemos, tenemos que ver todo desde la terraza de la embajada. No pertenecemos aquí, nos pertenecemos a Dios, somos propiedad divina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros preocupándonos por nada de lo que venga? Continuando entonces, en Apocalipsis 19:16 nos dice, en su vestidura y sobre su muslo, estábamos hablando de la segunda venida, tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es impresionante, Él va a venir, en su segunda venida vendrá con el muslo tatuado, vamos a decirlo así, Rey de Reyes y Señor de Señores, el título de la victoria en el campo de batalla. Vamos por fin a nuestro punto 2. Efesios 1:5-6 nos dice, por medio del amor personal de Dios, nos predestinó, es decir, abriéndonos conocido, proveyó todo lo necesario, sabiendo que podíamos ser un total fracaso, Dios proveyó absolutamente todo. Y lo primero que nos provee es de un espíritu humano, de la palabra de Dios, estoy hablando para los miembros de la familia real, por supuesto, y un comunicador, para que crezcamos espiritualmente, para el propósito de adoptarnos como hijos adultos para sí mismo, es decir, para la familia real, eso es cuando creemos en Cristo, por medio de Jesucristo, de acuerdo al propósito de gracia de su voluntad. En Efesios 1:6 nos dice, resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su gracia. Gracias, recordemos que es todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz, la base de lo que de lo que Cristo hizo en la cruz. Dios no puede bendecirnos por bendecirnos, no puede darnos la salvación porque sí.
sino tiene que haber su justicia, tiene que estar satisfecha. Recordemos que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios se ejecuta y demandaba el pago por la transgresión. Y la única forma es que un individuo perfecto, eh, libre, pudiese pagar el rescate por nosotros que éramos esclavos. Entonces con esto agarra y tiene que morir en la cruz para que nosotros podamos tener la oportunidad de tener comunicación con Dios, de tener relación con Dios. Dice en Efesios 1:6, lo vuelvo a leer, resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su gracia, que es todo lo que Dios es libre de hacer en las bases de la cruz, de lo que se hizo en la cruz. Desde donde Él nos ha perseguido con gracia, Dios nos persigue con los regalos, pero nosotros somos tan necios de alejarnos de Él. Somos los que sabemos expertos en salir corriendo del regalo divino, que es, la gracia es, no lo merecemos y no podemos hacer nada para recibirlo. Y lo recibimos en el amado. Es decir, somos aceptados en el amado Jesucristo. Recordemos que el amor entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es perfecto, porque los tres son perfectos. Y lo único que nos puede hacer aceptos ante los ojos de Dios es justamente el que estamos en el amado. Cuando recibimos la rectitud de Cristo imputada en nosotros, en el instante que creemos en Él. En la salvación, nosotros somos adoptados a la familia real. La adopción era una ceremonia romana para reconocer al Hijo como el heredero de su padre. Y era impresionante que el individuo que no era de sangre real o que no era de miembro biológico, de heredero biológico del rey o el emperador o, eh, o el faraón, recibiese la herencia producto de haber sido adoptado, obviamente porque había cumplido con una serie de requisitos y había sido adoptado por la máxima autoridad, y entonces era bautizado, se le entregaba un anillo especial que llevaba como grabado el sello real, y con ese sello real podía firmar como si fuese el faraón. Y nosotros somos sellados por el Espíritu Santo porque somos miembros de la familia real. Es un privilegio impresionante. Y yo me emociono y me impresiono cada vez que logro ver esto, y aunque lo vea un millón de veces me impresiona el increíble regalo que podamos recibir nosotros por el simple hecho de creer y aceptar todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. Entonces, la entrada o la igualdad y la oportunidad igual bajo nuestra computadora de bienes, los bienes cuando se menciona el término computadora, recordemos que cuando esto fue escrito sería por los 60, 70, el tema de la computación estaba apenas incipiente, y era una manera de expresar lo que Dios tenía para todos nosotros, que era una computadora con todos los beneficios, donde está registrado absolutamente todos los eventos que sucederían en cada una de nuestras vidas, y Dios tiene todo eso perfectamente guardado. Pero claro, la analogía de la computadora es para que entendamos un poquito, y sobre todo que en ese entonces estaba muy de moda hablar sobre computación. Hoy en día sería más bien la inteligencia artificial. Algo así, como para utilizarlo como ejemplo. Entonces, son los bienes de los decretos divinos depositados desde la eternidad pasada para cada uno de nosotros. En la familia real, las distinciones raciales, sociales o de género no se reconocen, para que nosotros nos desprendamos de esa discriminación y esos términos ridículos y absurdos, que si machismo, feminismo, que si hombres, mujeres, negros, blancos, ricos, pobres, gordos, flacos, nada, nacionales o extranjeros, para que entendamos que no somos quienes para discriminar. No existe distinción ante los ojos de Dios, pero eso no significa que seamos iguales. Cada quien es diferente desde el punto de vista de la individualidad y desde nuestras decisiones, pero tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Ahí sí, total igualdad. En el caso de tener libertad de decidir, todos tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Entonces, todos nosotros tenemos privilegio igual y oportunidad igual para ejecutar el plan de Dios. Nuestra libertad de elegir si creemos o no creemos, si estudiamos o no estudiamos, si crecemos o no crecemos. Total libertad.
todos los creyentes están bajo un estado de igualdad. Tú tienes el derecho a fallar y el derecho a triunfar. La influencia de la familia real de Dios puede cambiar el curso de la historia. Y esto es impresionante porque nos convertimos en héroes invisibles en la medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, aplicamos doctrina, percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios, a fin de que en la medida que vamos creciendo espiritualmente podemos bendecir por asociación a todo nuestro entorno, incluso nuestra nación, para que entendamos lo importante de que un remanente de miembros de la familia real crezca con potencia hasta la cima, puede traer máxima bendición a nuestra nación. Y nadie se entera. Somos agentes secretos, somos héroes invisibles y podemos traer la máxima oportunidad y bendición a nuestra nación en la medida que crecemos espiritualmente. Pero para eso tenemos que concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. La elección es la expresión de voluntad soberana de Dios para el creyente de la edad de la iglesia. Nuestro privilegio igual, bajo la elección de nuestro sacerdocio real, nuestra oportunidad igual es gracia logística. Dios nos provee de lo básico. Si no tenemos interés en crecer espiritualmente, pero ya somos miembros de la familia real, Dios nos provee de un techo, un par de mudas de ropa y un plato de arroz con caraotas para que no te mueras de hambre. Pero en la medida que creces espiritualmente, Dios puede proveerte de materialmente de un poquito más. Pero lo que importa no es lo que tengamos como provisiones materiales, sino las provisiones espirituales. Crecer a la máxima cima. Pero no es porque no nos impongamos como autodisciplina. No, sino porque ya es un placer estudiar la palabra de Dios. Es un placer conocerle, ya es un placer, queremos conocer más de Él y de disfrutar de este increíble privilegio. Y bajo el bien activo de la predestinación, estos bienes que son activos invisibles que Dios tiene depositados para nosotros desde la eternidad pasada, en fideicomiso, a fin de que en la medida que crezcamos espiritualmente podamos cobrarlo. Sin embargo, no es el beneficio material lo que tiene que interesarnos, sino conocerlo, amarlo más, porque deseamos alimentarnos más de Él, queremos conocerlo más. Tenemos la provisión de la voluntad soberana de Dios para cada uno de nosotros, en la cual todos tenemos el privilegio igual de nuestra santificación posicional y la oportunidad igual de las provisiones de poder divino a través de la dinasfera divina. Recordemos que estamos en unión con Cristo a partir del instante en el que creemos en Él. Y experiencialmente podemos ser unos fracasos totales en nuestra diaria vida, en nuestra aplicación de doctrina, en andar preocupándonos, o con miedo, o con angustia, o con ansiedad, estrés. Podemos estar perdidos en nuestra oscuridad, en la naturaleza de pecado, dejándonos controlar por la naturaleza de pecado, o podemos estar concentrados en Dios. Y esa es una libertad increíble y maravillosa. Entonces, tenemos ese privilegio, esa oportunidad para poder apropiarnos de los recursos divinos a fin de que podamos crecer espiritualmente y llegar al punto de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ocupación con la persona de Jesucristo, donde ya las adversidades, las situaciones, las increíbles, terribles cosas que suceden a diario no nos preocupan, porque sabemos que Dios tiene un plan y que nosotros podemos disfrutar de ese plan y que nada sucede sin autorización divina. Y podemos estar enfrentándonos a un cáncer que nos digan que no tiene cura y aún así decir gracias Padre por esta oportunidad que me das, porque si en este momento has decidido que me vaya contigo al tercer cielo, gracias Señor. O simplemente eres un fracaso y te preocupas y te da miedo. Pero estamos aquí para ser triunfadores, para ser exitosos, para ser victoriosos, haciendo uso de todos los recursos que Dios nos da, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para que nosotros podamos crecer hasta la cima y disfrutar del poder que disfrutó Cristo mientras estuvo 3 horas en la cruz, pagando toda la inmundicia del género humano. Y con esto terminamos la clase de hoy. Bien, cualquier cosa, como para quienes no están enterados, Telegram ha sido amenazado de ser cerrado en España, aunque al parecer ya no va a prosperar esa medida. Pero si llegase a suceder, hago este anuncio, podríamos continuar por el canal de YouTube.
Así que en ese caso tendríamos que continuar por allí, en caso de que sucediera, pero eso será parte de la decisión de Dios. Así que con eso finalizamos la clase de hoy, una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Amén.